Cuando un barco viaja arriba a un puerto de carga, luego carga, zarpa y arriba al puerto de descarga, se lleva un draft survey. Esto es para verificar que el peso muerto de la carga se mantiene constante en el puerto de arribo, o sea, en el puerto de descarga. Es básicamente una rectificación de la cantidad de carga que dejó, bueno, que zarpó en el puerto de carga y la que arribó en el puerto de descarga. ¿Cómo pesas un barco? No lo puedes pesar. No es como si pudieras tener una balanza del tamaño de un barco. A lo mejor sí lo hay, la verdad no sé. Búscalo y me dices en comentarios. Pero para eso tenemos otro método, que es por la inspección de calados. Cálculo del desplazamiento del buque por inspección de calados. ¿Me apagan la luz? Básicamente eso es el draft survey. Igual en la descripción te voy a dejar una pequeña explicación breve, no ocupas mucho, de qué es el draft survey, para que lo podamos usar. Entonces, ¿cómo se hace un draft survey? ¿Qué es lo que necesito? Necesito sacar el calado medio, que es el promedio del calado de proa, el calado de popa, el calado medio. Se hace un promedio de esos. Tranquilo, no te lo voy a meter la información de golpe, vamos poco a poco. Y para eso te dejé aquí unos pasos. Que el primer paso sería leer calados. Aquí tenemos el calado medio de babor, que oscila entre los 6.90 y los 6.95. Entonces tenemos un calado aprox de 6.92, 6.93 en el medio de babor. Y ahí tenemos el calado de popa en la marca. Entonces, si se fijan, tenemos un calado de 760, 761 de repente. Esas son las marcas. La perpendicular de popa la tenemos aquí. No lo leemos acá porque solo llega hasta 1060 la marca de calado en la perpendicular. Y el calado en proa, lo estás viendo ahí con zoom, está oscilando entre 620 y 615. Este es de proa a babor. Ahorita vamos a pasarnos a estribor. ¿Por qué lo leímos desde aquí, desde el castillo de proa? Porque la verdad está muy conflictivo leerlo desde el muelle. Está muy lejos. No te lo puedo enseñar porque hay que respetar el código, ¿no? Y aquí en el calado de proa estribor podemos checar, vamos a hacerle zoom. Y vemos que está en 620, 616, 15. Igual, podemos decir que estamos adrizados, o sea, no tenemos un ángulo de escora. Entonces vamos a ello. Y bueno, aquí vamos a checar en estribor. El calado de proa, dijimos que era lo mismo, ¿no? 6.17 aproximadamente. Vamos a ver el calado medio y el calado de popa. Y una vez que ya leímos los calados, volvemos. Paso 1, ya lo tenemos. Ya leímos los calados, ¿te acuerdas? Sí, los acabamos de leer. Leer calados, listo. Aquí tenemos los datos de los calados: babor, estribor, proa, medio, popa. Por el muelle nada más pudimos leer los de babor. El barco nos permite leer los de ambas bandas en la proa. Si te fijaste, nos dimos cuenta que el barco no estaba escorado, estábamos upright. Así se conoce en inglés, upright. Entonces, podemos asumir que los calados en ambas bandas son los mismos. De hecho, el libro de Ship Stability for Masters and Mates nos indica que, de ser posible, el barco debería estar en una condición de adrizado y sin asiento, calados parejos. Y si no se puede estar even keel o calados parejos, que el asiento o el trim no exceda del 1% de la eslora entre perpendiculares, de ser posible. Pero no hay problema, no hay tanto bronca por el asiento. Lo que sí te puede causar un poco más de conflicto es el ángulo de escora. Si estamos nosotros escorados, sabes que vas a calar más en una banda que en la otra. Bueno, entonces ya podemos tachar el paso número 2. Palomear, perdón. Ahora sigue corregir por marcas. Acuérdense que las marcas no siempre van a estar en las perpendiculares. Nosotros hacemos los cálculos a partir de las perpendiculares. ¿Para qué sirven las perpendiculares? Bueno, la eslora entre perpendiculares, si tú divides a la mitad, tienes la sección media exacta. Para eso es la eslora entre perpendiculares. Bueno, entonces la corrección por marca sirve para, de la marca que tú leíste en la práctica visualmente, haces la corrección y ya tienes el calado en la perpendicular, ya sea la de proa o la de popa. Te voy a mostrar los planos de mi barco, bueno, del barco en el que estoy en pantalla, para que veas en dónde se encuentran las perpendiculares en este barco.
En tu caso se deben de encontrar en las especificaciones del buque o en los planos y manuales electrónicos o en los planos y manuales que están en físico o en los planos que están pegados en los mamparos en los pasillos. Pero aquí en el caso de mi barquito, ¿ves? Que la perpendicular de proa, esta es la de popa. La perpendicular de proa está a 0.98 metros de la marca. Y la perpendicular de popa está a menos 10.1 metros de la marca. La marca está aquí, marca de calado. Entonces tengo que correr 10.1 metros hacia la popa, por eso es negativo. 10.1 metros hacia la popa para llegar hacia la perpendicular de popa. De tal manera que la distancia o eslora entre marcas, según los planos, es de 162.92 metros en este barco. Y la eslora entre perpendiculares es de 174.00 metros. Entonces, ya conociendo dónde tenemos las marcas con respecto a dónde tenemos las perpendiculares con respecto a las marcas, sabiendo la eslora entre marcas y la eslora entre perpendiculares que vienen en nuestros planos y manuales, entonces hacemos lo siguiente. Necesitamos saber el trim. ¿Cómo sacas el trim? De la siguiente manera, calado de proa menos el calado de popa. Entonces el calado de proa es igual a 6.17 menos el calado de popa, que es 7.61, el trim aparente. ¿Por qué trim aparente? Porque lo leímos entre marcas. El trim real es el que vamos a corregir en las perpendiculares. Ese es el trim aparente, menos 1.44 metros. ¿Por qué negativo? Porque el barco está asentado, si te fijas, está calando más en la popa que en la proa. Entonces, teniendo el valor del trim aparente, vamos a sacar el trim a lo largo de estos 174 metros. Entonces, digo yo, en 162.92 metros varió menos 1.44. ¿Cuánto va a variar en 174 metros? Una simple regla de 3 no tiene mucho caso. Entonces, es este por este entre este. Y hacemos lo propio. 174 por answer entre 162.92 menos 1.54 metros. Ok, eso tenemos de trim entre las perpendiculares. Between perpendiculars. Ok, siguiente paso. Oye, ¿sí estoy grabando? Sabemos que el trim entre perpendiculares es de 1.54. Más bien ya es trim real. Vamos a manejarlo como que es el trim real. Trim es igual a menos 1.54. ¿Ok? Quiero saber por cada metro cuánto varía. Entonces dividimos entre 174, que esto es el trim que tenemos en estos 174 metros. 1.54 entre 174 menos 0.009. ¿Ok? En fin, esto es lo que varía el trim por cada metro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saco la corrección por calados? Lo sacas de la siguiente forma. El calado de proa en la perpendicular es igual al calado de proa más, este le vamos a llamar constante, K. Calado de proa más la distancia de la perpendicular de proa a la marca, que son 0.98, perdón, más o menos, ¿no? Esto es más o menos, ahorita vamos a ver por qué. De la perpendicular de proa a la marca por el factor, que es esta constante, 0.009. Entonces esto es distancia de proa más la constante. Entonces que el calado en la perpendicular de proa es igual al calado de proa, que es 6.17 más menos 0.98 por 0.009. Que el calado en la perpendicular de proa nos va a dar un igual de... Ok, vamos a elegir si es positivo o es negativo. ¿Se lo voy a restar o se lo voy a sumar? Entonces, si yo estoy aquí en la proa, si yo me voy más hacia proa, voy a calar menos. Si te fijas, acá hay más distancia aquí, ¿no? Se va haciendo más grande la distancia, entonces se lo voy a restar. Entonces, aquí decimos que es 6.17 menos
0.98 por 0.009 da esto y se lo vamos a restar. 6.17 menos eso. Entonces el calado en la perpendicular de proa es igual a 6.161 metros. Y hacemos lo propio con la popa. Calado de popa en la perpendicular de popa es igual al calado de popa leído, ya faltó el leído, más menos la distancia en la popa a la perpendicular por la constante. Entonces que el calado en la perpendicular de popa es igual a ¿qué? Va a ser igual a 7.61 más, aquí va a ser más. ¿Por qué va a ser más? Si yo estoy aquí y me voy más hacia popa, voy a tener un mayor calado. Entonces 7.61 más la distancia en la popa, que es 10.1 metros, por la constante, que es 0.009. De tal manera que el calado en la perpendicular de popa, 7.701 metros. Ok, ya cumplimos con el paso número 3, que es tener los calados en las perpendiculares. Son estos. Después, cuarto paso, calcular el calado medio. ¿De dónde? De la proa y la popa. Calcular calado medio. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Calado medio es igual al calado en la perpendicular de proa más el calado en la perpendicular de popa entre 2. Esto es igual, el calado medio es igual a 6.161 más 7.701 entre 2. Que esto nos va a dar un total de 6.931. Vamos a dejarlo en 6.93. Paso 4, listo. Vamos a ponerlo acá. Calado medio es igual a 6.93. Ese es el promedio de este y esto. Entonces, borramos esto. Paso número 5. Calcular calado medio de medios. Entonces, ¿cómo sacas el calado medio de medios? Es igual al calado medio leído. Calado medio de medios es igual al calado medio leído, que el que leímos fue 6.92, más el calado medio calculado. No voy a ponerte primero la fórmula. Calado medio leído más calado medio calculado entre 2. Que esto es calado medio de medios es igual al calado medio leído, 6.92, más el calado medio calculado, que es 6.93, entre 2, que esto debe dar un igual de 6.925 metros. Paso número 5, listo. Después vamos a calcular una corrección por deformación. Y vamos al paso 6, que es la corrección por deformación. ¿Cómo es esto? Pues es tomar el calado medio leído y el calado medio de medios y volverle a hacer promedio. De tal manera que te va a quedar calado medio corregido igual a calado medio de medios más calado medio leído entre 2. Y el calado medio corregido, sustituyendo los datos, son 6.925 más 6.92 entre 2. Esto nos da un igual de la calculadora de 6.925 más 6.92 entre 2, 6.923 metros. ¿Ok? Paso número 6, corrección por deformación. Listo. Y ahora sí, viene lo bueno. Calcular el desplazamiento usando las tablas. Vamos a tabular con las tablas que ahorita mismo estás viendo. Conocemos el trim real, que es de 1.54 por la popa, o sea, menos 1.54. Conocemos el calado medio calculado, que es de 6.923 metros. Y recolectamos el desplazamiento o peso del barco en los intervalos en los que se encuentra dicho calado medio calculado. Son estos dos valores que te muestro en pantalla, 7.0 y 6.9. Ya que tabulamos, ahora sí, tenemos el intervalo menor y el intervalo mayor, que es 6.9 y 7.0. Entonces para 6.9 tenemos 29.880.2 y para 7.0 30.362.3 toneladas.
De aquí a acá hay 100 milímetros en ese intervalo, hay 100 milímetros. Y de aquí a acá son 482.1 toneladas. Entonces por cada milímetro hay 4.821 toneladas por cada milímetro, ¿no? ¿Cómo lo sé? Dividimos esto entre los 100 milímetros y vemos que es 4.821 toneladas por milímetro. ¿Qué ya nos queda para sacar el desplazamiento? El desplazamiento en el calado de 6.923, que es el calado medio corregido, 6.923. Fíjense que con esto entramos a la tabla, metros. 6.923 metros es igual a ¿qué? Al número menor del intervalo, que es 6.9, que en este caso son 29.880.2, aquí entre paréntesis 6.9 metros de calado, más el factor 4.821 por el excedente que tenemos, ¿no? De 6.9 a 6.923 hay 23 milímetros, ¿no? Entonces 23 milímetros, toneladas sobre milímetro, aquí milímetros, son toneladas. Milímetros y milímetros se cancela y nos queda que 29.880.2 más 4.821 por 23. Este es nuestro desplazamiento en este calado. 29.991.083 toneladas. Y eso es lo que estamos desplazando, eso es lo que pesa el barco en esa condición con este calado. Como ya te dije, esto es el draft survey. Y ahora ya sabes cómo puedes sacar el peso de tu barco sabiendo leer calados y con todo el procedimiento que te acabo de enseñar. Acuérdate que en el próximo video te voy a enseñar a cómo hacer una corrección por densidad. ¿Ok? Así que ánimo, nos vemos en el próximo video. Bueno, antes de que se acabe el video, si te surgió alguna duda, déjala saber en los comentarios, la vamos a resolver. Bueno, la resuelvo, ¿no? La resolvemos entre todos. Y lo que sea, déjalo en los comentarios. Ahora sí, ánimo.